Hola a todos, sean bienvenidos a ¿Qué dice la Biblia? Nos encontramos en el foro de la serie Identidad, cerrando esta serie tan bonita, una serie en la que hemos podido aprender mucho, en donde hay principios de vida valiosísimos, y si tú no has visto los estudios que hemos tenido, te invito a que los veas y que también los puedas compartir. Sí. Y el día de hoy pues tenemos una maravillosa invitada, nos sentimos súper honrados de que estés aquí con nosotros. Muchas gracias por esa honra que me dan ustedes. Bienvenida. Muchas gracias. Es un privilegio, Fabiola Luque, tenerte por acá con nosotros y que nos instruyas también en tus conocimientos. Y ustedes a mí. Sí, todos vamos a aprender mucho y vamos a dar respuesta a la primera pregunta que nos llega, la cual dice así: mi papá no tiene una relación cercana a mí, eso me ha afectado en mi manera de ser. ¿Qué puedo hacer?, dice esta persona. Bueno, quizás lo primero, perdonar, ¿verdad? Perdonar porque hay dolor cuando no se nos... Quizás como un padre o yo como hijo tengo una demanda o una necesidad y no es suplida, de alguna manera habría que perdonar y entender a papá, ¿verdad? Porque ahí hay que irse un poquito más atrás, pensaría yo, bueno, que está Fabi, pero si me estoy diciendo lo que no es Fabi, ahí me corrí. Va bien. Pero también entender la historia de papá, porque seguramente a él también le pasó lo mismo y nadie nos puede dar lo que no tiene. Así es. ¿Qué puedo hacer? A mí me gusta mucho lo que dice el Salmo 27:10, que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, dice, el Señor estará para mí y me recogerá. Entonces, recibir al Padre Celestial sería una gran bendición para que esas carencias, porque hay una edad que llega que ya, aunque mi papá reaccione y empiece a hacer algo por mí, que bueno, pero honestamente ya está la herida formada. Entonces, el que verdaderamente puede suplir eso va a ser el Padre Celestial. Y lo más importante, quisiera como advertirlo, es tener claro que nuestra identidad debe estar en Dios, debe estar en Cristo Jesús, para que nosotros no nos afecte esa relación y esa carencia que nuestros padres nos dejaron, porque todos nos dejan, mal o bien lo hacen. Así es. Porque no son padres perfectos, porque no existe familia perfecta. Correcto. Y van a impactarnos de alguna manera negativamente. Así es. En un momento determinado. Entonces tenemos que tener claro que nuestra identidad no está en nuestro padre, ni en las carencias que nosotros nos dejaron, sino que debe estar puesta en Cristo Jesús. Yes. Algo muy interesante con eso que tú dices, Nicolás. Nuestros padres nos heredan, ¿verdad? Y es el plan de Dios, porque nos hizo nacer de la familia que nacimos. Nuestros padres nos heredan capacidades, nos heredan talentos, pero es en el Señor donde los desarrollamos. Él es el que nos capacita y nuestra identidad en Él está completa. Correcto. Así es. Y eso es lo que tenemos que tener claro como para superar esta pregunta que dice, ¿qué puedo hacer? Y es bien interesante también como entender lo que hay atrás de toda esa carencia, ¿verdad? De esa relación de su papá, y es el hecho de que no hubo afirmación. Y eso nos hace tener una identidad afectada, una identidad que no... Va distorsionando. Se va distorsionando. Entonces, si nosotros llegamos al entendimiento de qué pasó a falta de esa relación, esa falta de afirmación, entonces nosotros vamos a poder encaminarnos a entender qué hacer, a sanar, a perdonar, como tú decías, y a buscarla en el lugar correcto, porque de eso se trata, que al final no nos quedemos anclados en lo que nos pasó. No te quedes atrapado en el pasado, porque a veces inconscientemente puede ser una justificación. No es que como mi papá no fue cercano a mí, es que como yo no me sentí lo suficientemente importante o querido. Lo usamos para ser irresponsables y seguir como estamos. Exacto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso de, sí, reconocemos la carencia, pero ¿qué podemos hacer de aquí en adelante con la ayuda de Dios? Cerrar el ciclo. Responsabilidad. Si no cierra el ciclo, no puede abrir uno nuevo. Así. Eso. A mí me gustaba lo que tú decías, José Miguel, esa parte de irnos hacia atrás. Yo estoy seguro de que si esta persona busca en el pasado de su padre, esa historia se repite.
Y a ser hasta peor. Exacto, entonces lo digo porque así nos es fácil entender por qué nuestro padre era como era y por qué nosotros somos como somos y por qué nosotros podemos ser mejores, porque Dios dice que nosotros somos su posesión más preciada. Y cortemos el ciclo. Sí, no repetir esa historia es algo que podemos hacer. Que en Dios hay esperanza. Sí, exactamente. definitivamente. Bueno, pasamos a la pregunta 2 que dice así. Mis padres me han dicho muchas veces que fui un accidente y se lamentan de que yo naciera. Hay ocasiones en que mejor quisiera morir. ¿Cómo le encuentro sentido a mi vida? Interesante. Yo creo que esto pasa a menudo. Sin que nosotros nos demos cuenta, la sociedad, las iglesias, todo el país está lleno de mucha gente con carencias. Probablemente algunos hijos les han dicho que malamente los han tenido y no los quieren tener y que ya están ahí, pero ni modo, y hieren el corazón de los hijos, o muchas veces no se los dicen, pero se los hacen sentir. Y muchas veces eso también pasa en la universidad, pasa en los colegios, porque viene de una paternidad donde el padre no está presente. Entonces así lo alcanza a ver el mundo, con alguien sin papá, con alguien sin mamá o con alguien rechazado desde el seno familiar. Entonces la pregunta era, ¿qué puede hacer? Obviamente, ¿cómo él encuentra sentido a su vida? El sentido de la vida es lo que hablábamos en la pregunta número 1. Sentido lo encontramos en Dios. Si nosotros tenemos y conocemos a Dios, la verdad de Dios va a ser vida en nosotros y no las mentiras de Satanás. Entonces, nosotros decidimos si creemos en su palabra y abrazamos las verdades de Dios para que nosotros gocemos de las promesas, para que gocemos de las bendiciones de Dios a nuestras vidas, o abrazamos las mentiras de Satanás y nos quedamos inmersos en esa vida sin valor. Y es interesante eso porque se puede caer en victimizarse. Soy una víctima de no haber sido deseado. Exacto, y entonces cuando yo digo que soy una víctima, el poder, así decirlo, de acción, de cambiarse, lo deposito en otro. No lo tengo yo porque soy una víctima, hasta que mi papá, hasta que él me perdone, hasta que pase esto, entonces yo. Esa parte sí creo que hay que saberla, porque veo mucha gente que se victimiza. Sí. Ahora, no estamos minimizando el dolor. Así es. Hay dolor. Y lo que decía que puedo, o sea, primero reconocer porque es un problema de rechazo. Sí. Fuerte. Así es. Y hay un rechazo desde el vientre. Desde el vientre, y lo afecta. O sea, hay gente que cree que eso no es así, pero desde el vientre ya hay un vínculo. Y me gusta Isaías 43:4. Esta versión lo dice esto. Creo que conocer a Dios, no desde la religión, porque aún cuando uno tiene este dolor, proyecta la culpa a Dios. O sea, y hay que saber entender que no tiene nada que ver Dios en el tema. Pero dice esto: tú vales mucho para mí, te estimo mucho, te amo, he dado gente para poder tenerte y naciones para rescatarte con vida. Eso dice Isaías 43:4. Hay que conocer el corazón de Dios para el amor de rescate. Exactamente. Y el Salmo 139, ¿verdad? Creo que ilustra mucho para poder dar respuesta también a esta pregunta, porque quizá mis padres no me quisieron tener porque eran muy jóvenes, porque eran inexpertos, porque había algún problema mental en ellos, cualquier tipo de problemática o una combinación. Pero en el Salmo 139 dice la palabra que mi embrión vieron tus ojos. O sea que más allá, Dios siempre va más allá de que mis padres me hayan deseado o no. Dios me formó en el vientre de mi madre. O sea, el plan de Dios es... Eso nos dice que nadie viene por accidente. Nadie viene por casualidad. Eso es. Todos venimos con un plan de Dios. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos afirmarnos? Es encontrando ese plan de Dios a mi vida y vivir los planes de Dios para poder cumplir los propósitos que Dios ha puesto en mí. Y esa parte del espíritu que tú decías, que en el embrión, debemos recordar que el espíritu no tiene edad. El ser humano sí tiene una edad cronológica. Y el espíritu recibe desde que está en el vientre materno. Entonces recibe tanto la bendición como el rechazo. Claro. La afirmación como el rechazo.
Entonces tenemos que tomar muy en cuenta que nosotros, aunque tengamos un bebé en el vientre de la mamá, ese espíritu está recibiendo de Dios. Así es. Así es, sí. A mí si algo me encanta, y por eso me gusta el programa de ¿Qué dice la Biblia? Que todas las verdades para nuestra vida están ya establecidas En la palabra. Y entonces es una decisión de creer en ellas por fe, y eso nos va transformando ante las diferentes adversidades que sufrimos en la vida. Imagínate, desde el vientre de la madre. A mí me gusta mucho lo que dice Jeremías 1:5. Antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes que nacieras, ya te había elegido. Entonces, si nosotros establecemos esta verdad de Dios en nuestras vidas, vamos a poder encontrarle el sentido, el propósito a la vida, porque más allá de nuestros padres terrenales hay un Padre celestial que nos formó, nos dio propósito y nos envió a esta tierra para algo más grande que nosotros mismos. Así es. Entonces, yo diría, hay que establecer estas verdades de Dios en nuestra vida. En una relación íntima y personal con Dios, es donde estas verdades nos transforman. Sí, y van a ir cambiando esa mentalidad de me quiero morir, ¿verdad? Porque entonces estamos atentando contra el propósito de Dios. Pero ahí hay muchas verdades y lo hemos redondado en versículos, y si buscamos más, hay más, ¿verdad? Y eso es lo más importante. Vamos a pasar a la pregunta número 3, que dice así: muchas veces vienen a mi mente recuerdos que me hacen sentir que no valgo, que estoy descalificado, o que no soy lo suficientemente bueno para llevar a cabo cualquier cosa. Y eso me paraliza en el presente. ¿Qué me recomienda? Sí, los recuerdos tienen una memoria corporal y una memoria cerebral. Entonces, cuando algo te conecta con un recuerdo, puede ser una palabra, un gesto, un sonido, un olor, hay memorias corporales que se activan y memorias en tu cerebro. Entonces, la carga emocional de un recuerdo es grande, pero no significa que sea la verdad. Y nosotros humanamente tendemos a darle a las emociones un lugar de verdad. Como yo siento esta angustia, entonces debe ser verdad lo que estoy pensando. Como yo me siento que no valgo, que estoy descalificado, entonces debe ser verdad. Porque las emociones, al sentirlas en el cuerpo, tienen un impacto grande en nosotros y le damos ese lugar de, si yo lo siento, debe ser verdad. Pero tenemos que ir más allá y entender que la emoción está en el cuerpo, pero no es un sinónimo de verdad. Qué interesante. Es una reacción, es una respuesta a las creencias que se formaron. Exacto, así como pensamos, sentimos y actuamos. Ese es el resultado de lo que realmente nosotros queremos ser. Sí. Todo está en nuestra mente. Sí, ahí empieza, ¿verdad? En las creencias que formamos de nosotros mismos. Entonces, algo me conecta con esa creencia y se activa la emoción porque está grabada en las memorias. Entonces, saber identificarlo, pero no quedarte paralizado ahí. Sino, ok, estoy sintiendo esto tiene que ver con lo que me pasó, pero ¿qué dice Dios de mí? Eso es más importante. Ir a esa instancia más grande que yo, más grande que mi mente y mis emociones, que es Dios. Y eso que dice Fabi, me llamó la atención. Una vez iba con mis hijas, ella le quería regalar algo a su maestra y una libreta. La libreta decía: confía en tu corazón. Y mi hija tiene, ¿qué? 10 años, 11, le digo a la no me gusta esta libreta. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso. Eso le decía a ella, o sea, nos engañan, las emociones nos engañan. Somos cuerpo, alma y espíritu, o sea, no me puedo quedar solo con lo que estoy sintiendo. Y lo que decía Fabi, en Mateo 6:6, Jesús decía que entráramos con el Padre en la intimidad. Y en la intimidad Él nos habla de una manera poderosa. Y la intimidad no es ir a leer la Biblia, ni libros en el cuarto, sino que a pasar tiempo con el Padre. Y a mí me ha pasado mucho eso, y ahí he recalibrado el sistema de creencias equivocado, o como yo me miro, o como otros me miran,
y su identidad crece ahí con Dios. Exacto. En esa relación experiencial, que es cuando el Señor te va revelando sus verdades, lo que Él dice de ti, quién eres tú para Él, y eso va grabando nuevas memorias. Exacto. Entonces yo voy a ir a Él, cuando vengan las memorias dolorosas, yo voy a ir a las memorias que yo estoy grabando de quién soy yo para Dios. Sí, y porque también si tomamos en cuenta que traemos ese bagaje del pasado, pero tomemos en cuenta que en el presente tenemos un enemigo espiritual que nos quiere destruir y que nos va a seguir minando, nos va a seguir tirando dardos para destruir nuestra identidad, porque si logra eso, entonces nos aparta del camino, nos aparta del propósito. A mí me resulta tan interesante cómo la estrategia de Satanás siempre ha sido apelar a tu identidad. Lo hizo allá en el jardín del Edén con Adán y Eva. Con que Dios les ha dicho que si comen, y no, lo que pasa es que van a ser como Dios. Apela a su identidad. Con Jesús, lo mismo. Llega y apela a, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús nos da ahí una cátedra magistral de que Él sabía quién era. Y que Él no tuvo que demostrar nada. No dijo, vaya pues, lo voy a convertir. Las piedras para demostrar. Voy a demostrar quién soy yo. No tuvo esa necesidad. Y por el contrario, se va a establecer la verdad en la palabra de Dios. Y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, nosotros creo debemos tener esa claridad de que así como vamos sanando el pasado y todo lo que traemos del pasado, es permanente. Por eso esa importancia de ir a la presencia de Dios, esa importancia de tener la claridad de que tenemos un enemigo. Así es. Y fíjate qué interesante, Margarita, eso que tú has dicho, que es muy importante poder identificar al enemigo de nuestra alma, porque produce lo que esta persona ha escrito aquí en esta pregunta, ¿verdad? Produce esa parálisis. Cuando el enemigo viene a atormentarte con tu identidad, no vales, no eres suficiente, te paraliza. Entonces dejas de avanzar en el propósito de Dios. Correcto. Bueno, entonces estamos... Y volvemos a lo mismo. O abrazamos las mentiras de Satanás o las verdades de Dios, de lo que Dios dice, quiénes somos nosotros. Y nos llenamos, nos alimentamos de Él, ¿verdad? Yo leía un versículo que decía que nosotros somos posesión exclusiva de Dios. Y eso me impactó, o sea, posesión exclusiva de Dios. La exclusividad que tanto el ser humano busca. Sí. Ya somos exclusivos para Él. Qué privilegio. Dios nos describe como su posesión exclusiva. Sí. Pasamos a la siguiente pregunta, porque imagínense el tiempo como va corriendo, ¿verdad? Aquí esto está muy interesante. Dice acá, a pesar de que tengo 27 años, copio la forma de ser de muchas personas que me rodean. ¿Por qué será que hago eso? Bueno, la verdad que descubrir el propósito, descubrir mi llamado. Yo le he oído mucho eso, ¿verdad? Descubre tu propósito, descubre tu llamado. Pero yo le agregué en lo que yo conversé, bueno, me tocó hacer mi sesión, pero también descubrir tu identidad toma tiempo. Y lo primero que hacemos es copiar. O sea, más si no hemos tenido un padre que nos ha afirmado nuestra identidad, un padre que ha estado conectado con Dios y tú naciste para esto, tu llamado va a ser esto, desde pequeño, que alguien te esté diciendo eso, ya está. Pero si no tuvimos eso, es obvio que vamos a copiarle a otros, hasta que lo empezamos a descubrir con Dios. Hay varias maneras de cómo descubrirlo. ¿Qué te apasiona? ¿Qué dones tengo? ¿Qué te molesta? ¿Qué quieres cambiar? ¿Qué dices, esto no está bien, deberíamos de cambiarlo? Obviamente que sea bueno para todos. Esas preguntas ayudan a descubrir dónde está mi pasión. Así es. Los talentos. Y luego, exacto, si lo pones un talento a la disposición de una comunidad, lo que sea, empezar a descubrir que tenés talento. Y poco a poco, ese descubrimiento va a llegar a mi identidad también.
Y como decía Fabiola, tener esa íntima relación con Dios, porque a través del Espíritu Santo nosotros recibimos discernimiento espiritual. Sí, Para él te revela. Para caminar en la luz. Yo empecé un tiempo, sí, recién comenzado cristiano, hace más de 20 años ya, pero le empezaba medio a copiar a alguien, y una vez orando el Señor me dijo, no quiero que le estés copiando a nadie. Y yo me sentí como raro porque yo entendía que copiar estaba bien, pero no, porque me iba a perder de ser yo. Y al final lo he ido descubriendo, y te sentís tan cómodo siendo tú. O sea, alguna gente decía, este es muy gritón, o este habla de tal manera, o soy yo. Pero yo me acepté a mí mismo, sé quién soy, sé lo que tengo, sé lo que no tengo, y ya estoy en paz conmigo mismo. Pero toma tiempo. Yo le diría a esa persona que toma mucho tiempo, y también utilizar sus dones y aquello, lo que siente pasión hacer. Y fíjate que hay una línea muy fina cuando tú has dicho lo de copiar, ¿verdad? Que tendemos a copiar a lo que otros son. Hay una línea muy fina entre buscar inspiración, porque nosotros necesitamos modelos que nos inspiren, pero no para ser exactamente como ellos. O aprender de otros lo bueno, no necesariamente copiarlo. Y adaptarlo a ti. Exacto. Si tú eres una persona amable, me inspira tu amabilidad, pero yo voy a vivir esa amabilidad con mi sello personal. Eso, sí. Exacto. Excelente. Muy, muy buena aclaración. Continuamos. Llevo años en el Evangelio, pero siento que debo ganarme el amor de Dios haciendo cosas, y eso me cansa. ¿Estaré en lo correcto? Para nada. Dice Dios que Él nos ha amado desde antes de nacer. O sea, no necesitamos ganarnos el amor de Dios. Ya Él Dios es te ama. amor. Él es amor, ya Dios te ama. La naturaleza de Dios es amor. Él es amor. Y desde que nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, como dice la palabra, desde antes de inventarnos, ya Dios nos amó. No necesitamos hacer nada para que Dios nos ame. Somos sus hijos. Imaginémonos los hijos, ¿verdad? No andan ellos pensando. Imagínate, ¿será que dice la palabra de Dios que Él dio a su Hijo unigénito? De tal manera amó Dios al mundo. Para darlo por sacrificio, para que nosotros podamos tener el perdón de pecados, la salvación, podamos ser aceptos a la presencia del Padre y vida eterna. O sea, ¿qué? Eso es amor. ¿Quién va a hacer algo así por nosotros? Es que el amor de Dios es tan diferente, ¿verdad?, al amor del mundo, porque el amor humano es muy condicional. Sí, por mucho que querramos, el amor humano es condicional, ¿verdad? Si tú me tratas bien, yo te voy a tratar bien. Si tú haces esto por mí, yo haré algo también por ti. Entonces le aplicamos esa condicionalidad a Dios. A Dios, cuando Él es el amor perfecto. Y obviamente Dios es amor. El que nosotros sentimos un amor condicional, eso no es el verdadero amor. Y a veces también en nuestra familia quizás hemos tenido un papá que nos ha validado por nuestro desempeño. Entonces que ese es el amor condicionado. Entonces si te portas bien, si traes tantos dieces, entonces vas a tener unas gotas de amor ese día. A algunos les dieron unas gotas. Yo conozco gente que ni eso. Entonces, y yo hablaba con alguien que ministra y tal, que busca al Señor, pero cuando hablaba yo sentía, se está viendo por obras. O sea, Dios te ama sin que hagas todo ese servicio que decís que estás haciendo, por decirles así, ¿verdad? Entonces, no es por obras, y lo dice, quiero leerlo en Efesios, lo estaba buscando, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, y claro que si está haciéndolo por obras está cansándose. Sí, se va te agota y te quedas en el camino. Exacto, entonces es de disfrutar el amor de Dios, que al revés, si hacemos algo es por agradecimiento, pero no por ganarnos algo. Así. Exacto. Sí. El amor de Dios ya no lo podemos ganar, Ya está, es tuyo todos los días libremente. Claro. Y cuando tú lo experimentas, el amor de Dios, empiezas a dar los frutos. Como me siento amada, me siento plenamente aceptada, empieza a salir de mí aquello para lo que estoy hecha.
como el resultado. Yo acepto a otros, yo Como un valido a otros. resultado natural, ¿verdad? Bien Exactamente. Y interesante eso la es de lo que palabra. recibo de Dios. La palabra que usaste, fruto. O sea, un árbol no se esfuerza por dar un fruto, simplemente da el fruto porque ya está en su Natural. naturaleza. Eso está en su esencia. Exactamente. Así es que es de que entonces dimensionemos el amor de Dios que hemos recibido y entonces de esa manera entonces servimos a los demás por amor a Dios y amor al prójimo. Súper ¿Cuánto maravilloso. tiempo tenemos, Margarita? No, aquí llevo 25 minutos. Vaya, ok. Tenemos para otras 5 preguntas. Sí. Sí. Vamos a la siguiente. Tengo un llamado de Dios, pero hay demasiadas dudas en mí que me paralizan otra vez. La paralización. Un llamado de Dios. ¿Por qué me pasará eso? De lo que tú hablabas. Sí, sí. Es que el miedo paraliza, ¿verdad? El resultado último del miedo es la paralización. Y ahí viene ya el perder completamente tu rumbo, tu brújula. Yo creo que muchas veces esto sucede porque nosotros nos exigimos demasiado, ¿verdad? Entonces nos ponemos una meta tan alta desde el principio que no la vamos a poder cumplir. Terminamos decepcionados. Exacto. Entonces yo creo que es importante irnos poniendo metas alcanzables, que sean realistas, que esté dentro de lo que en el presente, ¿verdad? Yo puedo. Pues yo en este momento hasta aquí puedo. Hasta aquí me dan las fuerzas, hasta aquí me da lo que yo sé hacer, hasta aquí me da mi tiempo, mi energía, hasta aquí me da la vida. Entonces yo voy a hacer lo mejor que puedo en este momento. Y cuando tú lo haces, eso te motiva a dar el siguiente paso. Es como un proceso de aprendizaje. Sí. Sí. Y también, o sea, normal que pensar que un llamado es difícil de cumplir, porque al final no lo hacemos nosotros. Yo creo que ahí está la clave, porque no va a ser ni mi capacidad, ni todo mi intelecto, ni todo lo que uno me pueda preparar. Si es un llamado de Dios, no necesito a Él. Pero como es algo espiritual, muchas personas creerán que tienen que hacer algo que no son capaces de hacer y se desinflan. O sea, sí, pero lo que decía Fabiola, o sea, se deprimen y dicen tenés no que soy... ser realista. Sí, exacto. Entonces, ahí, como tú decías, una línea muy finita, muy delgada, entre el creer que soy capaz y olvidar que Dios es el que capacita. Exacto. Es que él lo complementa, ¿ves? Dios lo hace completo. Es un balance. Sí. Bueno, Debemos irnos a la confianza en Dios, entonces, ¿verdad? Confiar en que Él va a hacer lo que En yo no Él puedo hacer. va a hacer en mí lo que yo no puedo. Es que es bien interesante porque, y Fabiola lo decía, el autoconocimiento, la autoestima, porque también no lo puedo hacer si yo no creo en mí mismo. O sea, es que es un balance, ¿verdad? Creo en Dios y creo en mí. Así es. Es que la autoconfianza es fundamental porque es lo que tú dices. Si yo creo en Dios y Él me ha hecho un llamado y Él me ha equipado y Él me va a abrir puertas y Él me va a ir llevando, me va a ir guiando, entonces yo creo que puedo hacer. Hago mi parte. Hago mi parte, correcto. Y tenemos los ejemplos bíblicos. Veamos a Moisés, que dijo que era tartamudo, torpe para hablar. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Gran misión la que Sí. fue a cumplir. Sí, correcto. Tenemos a un Abraham que a una edad avanzada, con una esposa con una edad muy avanzada, pero fueron padres de una multitud. Así es. Y si queremos seguir sumando personajes de la palabra de Dios en los que nos dan y nos brindan ese ejemplo de lo que estamos hablando, que no somos nosotros, sino es Dios capacitándonos, y como tú decías, en un proceso donde vamos cobrando ese valor que todavía no conocemos. Así es. Fíjate lo que le dijo Dios a Gedeón, ¿verdad? Ve con esta tu fuerza. La fuerza era Él. ¿Verdad? Dios era su fuerza y se la estaba entregando. Con mi fuerza tú vas a ir y podrás. Y con mi estrategia. Sí, correcto. Eso que acabas de decir me recuerda a David, que vio a un hombre de 4 metros y él era muy pequeño de estatura, pero él no dudó que podía porque no era su fuerza. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Sí, Ahí lo que está. pasa es que también No hay que dudar en si Dios esto nos ha capacitado. hay mucha gente también que lo hace en su carne y ahí es donde hay que tener cuidado.
eso sí te puede agobiar un gran montón. Claro, porque no doy la talla, porque lo que tú decías, el llamado de Dios siempre va a ser más grande que tú. Sí, correcto. Y cómo está relacionado directamente también el llamado con una identidad sana, ¿sí o no? Sí. Muy importante. Si esa identidad no está sana, entonces el llamado o lo confundo, o me da miedo, lo postergo, renuncio. O es un medio para que me miren, me aplaudan, me validen y me volví un monstruo. Todas estas preguntas... Ya no es Dios, sino exacto, todas estas preguntas Mírenme a mí. nacen de personas que tienen identidades distorsionadas. Si tuviéramos clara nuestra identidad, No nos pasaría. no nos pasaría. No tuviéramos estas dudas que están aquí. Y es que esta parte, perdón, si ya querían pasar a la otra, pero No, pero Margarita mencionó eso y qué interesante, esa es una realidad. conozco a mucha gente equivocando el llamado. O sea, he hablado con muchos. Para algunos estar en una plataforma, en un estadio lleno, ese es su llamado. Y pelean por eso, porque los miren ahí. Pero no es por Dios, es para que ellos digan, wow, lo que él logró. Entonces, eso es la identidad distorsionada. Sí. Una de las cosas que he visto en la vida práctica es que esos grandes llamados, o sea, cuando vemos hombres así, tan expuestos, tan públicos, creo que era lo que menos andaban buscando. Sí, correcto. Así es. Y esa es la sana autoestima, ¿verdad? En tu sana autoestima, que Dios la va sanando, tú no te vas por encima, no te sobrevaloras. No te sobrevaloras, no está ese ego inflado. Tampoco te vas al otro extremo de menospreciarte, de no soy nada y no valgo nada, porque entonces te quedas en esa paralización del menosprecio. Correcto. Es cuando Dios te va llevando a que te valores de una manera equilibrada. Y de tal manera que entonces Dios te manda al llamado que Él tiene para ti, y sea en plataformas, sea en lo privado, te vas a sentir realizado, te vas a sentir lleno, pleno y caminando en lo que Dios quiere que camines. Tendrás paz. Así es que qué importante, ¿verdad? Es la identidad, tener una identidad sana, una identidad que encontramos solo en Cristo. Y el tiempo se nos ha ido. Yo pensé que iba a la otra. Yo ya estaba emocionado. Vamos a la siguiente. Qué bueno. Unas palabras, Fabiola, de despedida para esta serie nos gustarían mucho. Bueno, pues creo que es muy importante que cada uno de nosotros podamos ir aprendiendo a conocernos, el autoconocimiento, quién soy, quién me ha hecho Dios ser, cuál es el valor que tengo para Él, y si Él me ama, yo también puedo quererme, respetarme, considerarme, y a partir de ahí yo me voy a sentir más confiada para dar pasos, para avanzar en ese llamado de vida. Gracias, José Miguel. Bueno, yo creo que sería que descubras tu identidad en Dios y quites esos lugares donde has puesto tu identidad que son incorrectos. Porque si hago eso, estoy preparándome para lo que Él tiene para mí. Yo solo quiero recordarles que ustedes no son lo que ustedes dicen que son, lo que sus papás dicen que son, lo que su familia dice que son. Ustedes son lo que Dios dice que son. Esa es la verdad. Y hablando de lo que Dios dice que son, segunda de Pedro 2:9 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Establezcámonos en la verdad de Dios y pidámosle al Espíritu Santo que nos revele esas verdades para que sean parte de nuestro caminar. Así es que gracias a todos, gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias, Fabiola. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos hasta la Miguel. próxima. Margarita.